Ola amigos, moi boas tardes. Inda que para vostedes serán boas noites, pero aquí en Caracas estamos disfrutando dun fermoso día. Isto, miñas donas, meus señores, é un milagre máis da moderna comunicación vía satélite. Gracias a Mundo Visión, Walter Concheiro de Vista Visión 3 estará con todos vostedes para presentarlles un programa de variedades para toda a galeguidade máis alá das fronteiras naturais. Isto, a máis, é unha honra para Walter Concheiro de Vista Visión 3 porque eu son fillo de pais galegos. Poñan moita atención, amigos meus, porque esta noite van recibir desde a patria de Simón Bolívar un abrazo musical e de variedades para todos os habitantes dese rinconcillo verde de la madre patria. Dentro dun minuto estaremos de novo con vostedes. Nos vemos, chao. Osvaldo Ferreiro de Vista Visión 3 vía satélite para todos vostedes. Síntome tremendamente honrado de asistir a este primeiro encontro internacional vía satélite desde Venezuela. Significa para min un doble motivo de orgullo personal que me enche o corazón. Gustaríame contar unha pequena anécdota, esta vez na miña lingua, me voy a expresar en mi lengua. Soy Osvaldo, Osvaldito, y yo también nací en un pueblecito de Puentevedra, a la orilla de la mar. Como tantas familias gallegas, tuve que emigrar con toda mi familia, pero no lo digo con tristeza ni con nostalgia, porque mis papás aún viven hoy día en esta moderna ciudad de Caracas. Una vez dito isto, continúo na bella lengua dese país. Prepárense vostedes porque invitámosles a presenciar un show impresionante para recordar as bellas melodías criollas e tropicales nos intérpretes máis cotizados do noso país. Para elo vamos comenzar este amplio repaso por aquelas voces comunes a estes povos irmáns, e para eso vamos comenzar presentando, pois, a Néstor Romero, unha das voces que ten acadado un tremendo éxito en toda Latinoamérica, así como en la madre patria. Pero un momento, para presentar a Néstor, gustaría que la cámara ou a cámara enfocase aquellas preciosas islas celestiales de las Antillas, porque allí nació y desde allí nos llega la voz de Néstor Romero. Porque me reprochan, mi amor, que yo ande viajando, que ande siempre acá por allá, la casa mudando. Porque me reprochan, mi amor, que yo ande viajando, que ande siempre acá por allá, la casa mudando. Cuando nos conocimos te dije que yo era un emigrante, y no debes pensar ahorita que soy un tunante. Me gusta el baile de la muñeira, me gusta el vino y la parrillada, todos los versos de Rosalía y hasta su obra no publicada. Me gusta el baile de la muñeira,
me gusta el vino y la parrillada, todos los versos de Rosalía y hasta su obra no publicada. Porque me reprocha mi amor que ande publicando, si a cada libro que yo doy me van subvencionando. Porque me reprocha mi amor que ande publicando, si a cada libro que yo doy me van subvencionando. Cuando nos conocimos te dije que yo era un emigrante, y no debes pensar ahora que soy un tunante. Me gusta el monte allá en mi tierra, me gusta el campo y también la ría, hacer novelas, escribir versos y pasear las consellerías. Me gusta el monte allá en mi tierra, me gusta el campo y también la ría, hacer novelas, escribir versos y pasear las consellerías. La 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 la. Cuando me aviséis, cuento 5 y entro, ¿va? 1, 2, 3, 4 y 5. Osvaldo Ferreiro, Vista Visión 3 en directo vía satélite de Caracas. ¿Cómo les va? O licenciado Besteiro distinguiuse a principios deste século pola súa dedicación mimosa ao mecenazgo artístico e cultural. Besteiro foi tamén fundador de tantas e tantas escuelas e colegios de donde salieron los bachilleres más importantes y los licenciados más inteligentes de la nuestra patria. Besteiro, como no, igual que yo, Osvaldo, él tamén era oriundo de Puentevedra. Besteiro adicou tamén unha parte sustancial de su vida a xuntar toda esta colección de arte precolombino, porque, queridos compañeros de la galleguidad, nosotros en Latinoamérica también tenemos antepasados, como ustedes dicen, devanceiros. Bien, entonces ya entre todas estas piedrecitas y conchitas precolombinas, también con todos estos sepulcros precolombinos, entonces yo ya les voy a mandar la próxima actuación musical. Ella es Hilda Camiselle, que acaba de triunfar en Viña del Mar, Panamá, Ecuador, Quito, etcétera, como no también en el grandioso Festival de la Otia. Entonces yo ya les dejo con Hilda Camiselle, que les interpreta un bellísimo tema melancólico del maestro Rivadulla. Hola, boa, desde aquí, desde Venezuela, pois para todos os galegos emitindo, pois porque eu tamén son galega, pois é unha nostalgia, non? Con todo o meu corazón, pois presentaremos as últimas cancións do meu LP, que será editado tamén en España, e trata, pois, dun cantineiro especial de xuvia, dese lugar de O Ferrol. Xa che digo, pois, igualito que cando fano desde Galicia para aquí, non? Estou moi contenta de poderme xuntar, ainda que solo señan por medio das pantallas, con moito cariño desde aquí, desde Venezuela, para todos vós, unha galega máis, Hilda Camiselle. Música? Temos en Xuvia unha destilería chea de uva, alcohol e auga marina, surte de viño pobo ferrolano que bebe con mesura porque é moi sano. Cantinero de Xuvia, Xuvia, cantinero de Xuvia, Xuvia, sempre bebe aguardente para olvidar. Cantinero de Xuvia, Xuvia, cantinero de Xuvia, Xuvia, sempre bebe aguardente para olvidar. Beben os de Bazán e os de Astano e chupan maiormente en fin de ano. Beben os de Narón e os de Mugardos, porque naquel lugar non che son parvos.
Cantinero de subia, subia, cantinero de subia, subia, sempre bebo aguardente para despertar. Cantinero de subia, subia, cantinero de subia, subia, sempre bebo aguardente para despertar. Beben os de somozas e os de moeche, desde que abro o bar ata Capache. Beben os de Caión e Barallobre, non queda na botella algo que sobre. Cantinero de xuvia, xuvia, cantinero de xuvia, xuvia, sempre bebo aguardente para despabilar. Cantinero de xuvia, xuvia, cantinero de xuvia, xuvia, sempre bebo aguardente para espabilar. Cuando uno viaja por todas partes se encuentra monumentos como este, monumentos más grandes, más chicos, pero siempre dedicados a las figuras de los gallegos por el mundo. Qué lindo, qué bonito es gozar de este sentimiento de hermandad que nos une a tantos millones de hispanos. ¿A que sí, Néstor? Ciertamente, amigo Osvaldo, pero cuidado, 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 atención, amigo, que en esta ocasión estamos única y exclusivamente dedicados a la presencia de gallegos en el mundo. Nada más de gallegos en el mundo. Sí, o povo galego, un povo que ten deixado semente alén da súa fronteira. Amigos espectadores de Ultramar, o povo galego, un povo ávido de aventura para quen o océano non foi máis que un corredor domesticado que utilizou para levar e traer fortuna e levantar esta grande patria que es Galicia, que sí, Néstor. Claro que sí, ciertamente, amigo Osvaldo. Y uno de estos maravillosos personajes, uno de estos increíbles individuos, es un fabuloso gallego, un hijo, un industrioso compañero de Galicia, conocido en toda Centroamérica como el rey de la parrillada. Hemos conseguido de este maravilloso personaje unas declaraciones en exclusiva, vía satélite, para nuestro extraordinario programa, para nuestro programa extraordinario. Adelante, por favor, o rei da parrillada. Bueno, acá como allá, non? Eu tamén nací nun pueblo de Pontevedra, mas concretamente eu son de Cangas do Morrazo. O que pasa é que viñen moi cedo para cá, que eu me recorde, cando eu viñen aínda non había cumplido o uso da razón. Cando eu cheguei acá a Venezuela, empecé a buscarme a vida. Primeiro, fui limpiabotas, despois tuve en unha fábrica de tecidos, así para vestir, e xa despois fui un representante de libros galegos. Aí eu xa empecé a facer moitos cartos, porque tiña moi bons e moitos clientes aquí no centro galego. Despois, con eses cartos, pois xa invertín, montei un par de clubs nocturnos, montei uns clubs de diversión, e logo xa montei a primeira parrillada aquí en Caracas. E aí empecé a facer cartos a montóns, porque, por exemplo, o polo este quedou de oce. Que pasa? Aquí en Venezuela non tiramos nada. Este polo vai mañá quentiño e a única forma de facer cartos. Meto todo produtos da terra. Tamén jano máis. Por exemplo, se está a auga mineral, toda que ven por aquí as botellas, veñen todas da lá tamén. E entón eso. Claro, chega un momento que fago tantos cartos que eu neste momento teño 700 parrilladas aquí, en Venezuela, en toda Hispanoamérica, máis 93 máis que teño alá en Galicia. Eu penso volver a Galicia un día e invertir estes cartos, porque teño unha obsesión que xa tiña o meu abuelo, que era transformar as parroquias galegas en parrilladas. Entón, que pasa? Que unha persona, en vez de ser da parroquia do Calvario, podería decir que é da parrillada do Calvario. E eu sería o jefe das parrilladas, porque para eso traballei e fixen tantos cartos. Nunha palabra, o que eu digo é poñer toda a carne no asador. Ara, buenas tardes. Molhada e despenteada, que maravilha, que coisa linda que é o meu amor. Por entre bancários, automóveis, ruas e avenidas, milhões de buzinas tocando sem cessar.
vem chegando de branco, meiga e muito tímida, com a chuva molhando seu corpo que eu vou abraçar. E a gente no meio da rua, tudo no meio da chuva, a girar, que maravilha, a girar, maravilha. Lá fora está chovendo, mas assim mesmo eu vou correndo só pra ver o meu amor. Ela vem toda de branco, toda molhada e despenteada, que maravilha. Hey, ¿cómo les va? Acá estamos de nuevo, Osvaldo Ferreira, por Vista Visión para toda la galleguidad desde Venezuela. Voy a intentar expresarme en esa lengua preciosa que tienen allá después de los mares, en ese país, no, la lengua gallega. Bien, acá, justo en este momento, estamos do grandioso, impresionante, chévere lago Maracaibo, en cuya cuenca abunda preciado ouro negro, tremenda riqueza venezolana que todo el mundo conoce por lo nombre de petróleo. Pero petróleo es una de las grandes riquezas de esta nación venezolana, patria de Simón Bolívar, el libertador. Pero acá en Venezuela no solo tenemos petróleo, porque tenemos también otras riquezas. No tenemos millo, tenemos café, nuestro café que es también vuestro café, tenemos diamantes, piedras preciosas y un morro que nos lo pisamos, ¿no? Esto es una broma de Osvaldo Ferreira de Vista Visión para toda la galleguidad, ¿no? Bien, amigos, pues continuaba. Entonces, me gustaría decir que esta es una tierra, como dicen ustedes, farturienta, como la suya, ¿no? Pero acá hay cosas que ustedes no tienen petróleo, ustedes no tienen diamantes, ¿no? Pero no tienen por qué preocuparse, porque aquí en Venezuela ustedes pueden disfrutar de esta tierra paradisíaca, este lugar hermoso, impresionante y chévere como es Venezuela, ¿no? Y me gustaría decir que además prueba de ello, o prueba, como dicen ustedes, es la música que les podemos ofrecer para que gocen ustedes canciones nostálgicas de hoy, de ayer, de mañana y de onte también, ¿no? Va a disculpar, compañeros gallegos vía satélite, me hacen señales detrás de la pantalla. Oye, si no me subís monitores, no me voy a enterar, ¿eh? ¿Cómo iba? ¿Viste que para arriba? No sé qué está ocurriendo en este momento. La pinza. Que me he dejado la pinza en el cabello, ¿no? Pero no hay problema, porque vía satélite la quito y continúo en directo, ¿no? Bien, y ahora se me cae acá esto, pero continuamos vía satélite, porque acá en Vista Visión todo lo solucionamos, ¿no? Estaba diciendo en ese momento de las cantantes, entonces la música para gozar de Venezuela, que yo voy a presentar ahora a esta gran cantante como es Hilda Cameselle. Canciones nostálgicas. Hilda Cameselle, una gran artista venezolana con sangre gallega, porque el abuelo de su abuelo era de Pontevedra, ¿no? Y entonces por eso tengo el orgullo de presentarla en este momento. Hilda Cameselle, tremendo orgullo venezolano. Felicidad, besos para toda la galleguidad de Hispanoamérica. Si quieres tomar queimada, prepara café limón, añádale el agua ardiente y agita con cucharón. El 25 de julio la bebemos con fricción, en Lugo y en Pontevedra, también en la inmigración. Ay, como quema, pero es tan buena que pides otra, casi sin respiración, queimada. Después del segundo trago, encuentras el paladar. Te sientes muy animado, con fuerzas para bailar. El 17 de mayo, la bebé con devoción. Pondalio te lo pedallo, para
su satisfacción. Ponale otro pedrallo para su satisfacción. Ay, como quema, pero es tan buena que pides otra, casi sin respiración, quemada. Sabrosa. Fermoso e gran país, amigos. Como fermoso, ainda que non tan grande, tamén o seu, Galicia. Walter Concheiro falándolles en directo vía satélite desde as orillas do lago Maracaibo para toda a galeguidade, para millóns e millóns de espectadores que nos están a ver neste momento vía satélite por Vista Visión 3. Galicia e Venezuela, Venezuela e Galicia, que terras tan diferentes e ao mesmo tempo tan compenetradas. Centos de miles de galegos viron aquí en Venezuela unha prolongación da súa terra e chegaron ata acá para facer fortuna. Imos ver agora un exemplo disto que estamos a falar, como son os irmáns Reboredo, que se fixeron os dous máis coñecidos restauradores de Caracas e fixeron o rexurdir da cociña caraqueña. Hola, nos somos oriundos dun bonito pueblecito allá na provincia de Pontevedra, en Galicia, España. Sí, nos tuvimos que marchar de cativo cando éramos pequenos en barco con noso pai. Por qué? Porque na aldea non había futuro para nós. Efectivamente, amigos, é porque a nosa nai, que se mareaba en barco, non quiso acompañarnos. Sí, pero agora a nosa nai lle mandamos divisa cada mes, incluso a veces dólares. E ella está disfrutando allá na nosa aldea natal dun bonito colmado. Sí, pero empezamos desde abaixo. Primeiro puxemos un bochinche embarquecimento, despachábamos tonterías, refrigerios para bañistas. Ciertamente, amigos, non nos vamos a negar agora, querido hermano, eran tempos duros e así nesta lucha constante logramos abrir después unos clubs, luego un poquito más adelante unas casitas y por fin ya nuestra gran aspiración, un hermoso hotelito. La verdad es que un poco más tarde también abrimos otro hotelito más, varios clubs, una cadena, estamos montados así. Sí, amigos, pero todos con su respectiva licencia y siguiendo esta política tan nuestra de picar un poquito al lado, otro poquito a colar. Ay, hemos conseguido ir abriendo camino en la vida, pero no vamos a engañarnos. Fueron tiempos duros, ¿a que sí, hermano? Sí, y es verdad de que nos queremos expresar, que extrañamos mucho la madre patria nuestra y algún día hemos voltar. Sí, es por eso que desde aquí enviamos un fuerte abrazo que sale de nuestro corazón a todos nuestros amigos y nuestros compatriotas galeguiños. Sí, pero invitamos ya que vengan acá con todos nos a traballar, porque acá necesitamos man de obra. Sí, y recordar, amigos, pagamos en bolívares. Amigos, una fuerte aperta desde aquí, desde esta maravillosa tierra, para nuestra Galicia dorada del alma. Felicidad para todo el mundo, besos y abrazos. De parte de los hermanos Reboredo. Ah, unha fermosa melodía que parte o corazón, miñas donas, meus señores, porque vostedes os galegos levan sempre a terra no máis profundo do seu sentimento, un sentimento que por aí chaman saudade e que xa foi estudiado por moitos licenciados dos que vostedes teñen no seu belo país. Agora, Walter Concheiro desde a praia de Copacabana vailles facer unha pregunta para que vostedes opten a gañar un premio. Este é un lugar ideal para vir a descansar todos os días do estrés que produce o traballo e nós sabemos en Vista Visión 3 que vostedes son moi aficionados aos concursos. Así pois, presten moita atención a esta pregunta. Canta é a cantidade de bolívares que se vai todos os anos en forma de divisas desde Venezuela hacia España e concretamente hacia Galicia? Pénseno moi ben e envíen a resposta por vía satélite a Vista Visión 3. Non esquezan que o premio será de 1000 bolívares. Óyeme Galicia, mi tierra chiquita, escucha este canto de la emigración. Soy de Pontevedra, vivo en Venezuela, cerca de Colombia y cerca de Brasil. A Santiago yo voy ligerito caminando, con mi paraguas porque la lluvia va mojando. Lavacoya por aquí y peinador por allá, un aeroplano tomé
para regresar. Por la tarde yo salí y llegué por la mañana y de piedra me quedé al llegar a la aduana. Óyeme Galicia, mi tierra chiquita, escucha este canto desde la prisión. Soy de Pontevedra, tengo una condena por el doble fondo que traje en avión. A Santiago yo iba ligerito caminando y la extradición ahorita me andan negociando. Los compais de Medellín se pasaron un poquito, los compais de Medellín se pasaron un pelín. Óyeme Galicia, mi tierra chiquita, escucha este canto desde la prisión. La 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 Osvaldo Ferreiro, Vista Visión 3 vía satélite desde Caracas. Caracas es una ciudad moderna, ejemplo de las urbes más poderosas de toda Venezuela. Acá en Caracas tenemos un parque móvil nada más y nada menos que de 7 automóviles por habitante. Con ello queremos decir que acá, en cualquier avenida o calle que nosotros nos situemos, cualquier paso peatonal que intentemos pasar, teníamos que esperar horas porque milleiros en milleiros de autos americanos suben por un lado a estas horas y milleiros en milleiros de autos también americanos baixan por otro lado en perfecta armonía. Querido compatriota de Galicia, en este momento estamos en la avenida de La Candelaria, acá en Venezuela, cuando son exactamente as 9:30 da noite. Acá estamos en la tarde-noche cuando ustedes posiblemente estén ya desayunando y tomando los auténticos cereales con los que nuestros pibitos van creciendo y haciéndose fuertes, hijos de migrantes, parientes, etcétera. Pues también acá, en la avenida de La Candelaria, teño o placer de presentar a siguiente actuación musical, que se trata de Lito Lara, el ruiseñor de Montevideo. Lito Lara, auténtica revelación este ano, que está en los 50 principales y que nos va a dedicar un tremendo bolero. É importante decir que Lito Lara é o único cantante sudamericano que recibe 2000 cartas de amor y admiración diaria. Pontevedra para ti, con ello quiero decir, te huelo, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención porque es tu corazón y el mío. Pontevedra para ti, que tendrá todo el olor de un queso, de ese queso que tiré y que jamás encontrarás en el olor de otro querer. A tu lado vivirán y te olerán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te huelo. Pero si un atardecer, Pontevedra de mi amor, te mueres, es porque han adivinado que tu olor se ha terminado, porque existe otro querer. A tu lado vivirán y te olerán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te huelo. Pero si un atardecer, Pontevedra de mi amor, te mueres, es porque han adivinado que tu olor se ha terminado, porque existe otro querer.
queridos telespectadores vía satélite, vayamos cunha nova páxina musical aquí en directo desde Caracas para presentarlles agora unha fermosa melodía nunha das voces que aínda hoxe en día continúan os primeiros postos de venta en toda a Centroamérica. Estamos a falar dunha das firmes promesas da canción latinoamericana. Falamos, como non, de Chicho Lorenzo. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Yo quiero volver a tus viñedos, cerca de mi amado Mondoñedo, a las emociones y placeres que viví. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Yo quiero volver a tus viñedos, cerca de mi amado Mondoñedo, a las emociones y placeres que viví. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Quiero regresar a Carballiño para comer pulpo y beber viño. Si pudiera ser me quedaría siempre aquí. Arrivederci Ourense, goodbye, adiós, au revoir. Quiero regresar a Carballiño para comer pulpo y beber viño. Si pudiera ser me quedaría siempre aquí. Hola, boas, novamente. Pois nada, isto xa é para despedirnos, porque en tan pouco espacio de tempo, cosa que me da bastante pena, pero no se puede hacer más, ya se sabe lo que es el mundo de la farándula. Es simplemente pues para eso, que os acordéis de Gilda Cameselle y que compréis su disco porque se va a editar en España, ¿no? Y es solamente para eso, para que vosotros os acordéis de mí, lo mismo que yo me acuerdo de vosotros, con toda mi ilusión y con todo mi cariño. Voy a expresar una de mis pequeñas interpretaciones pseudocómicas, por así decir, que ya no son de mi repertorio basado en el disco, ¿no? Esto ya es una cosa mía, pues para broma, para España toda, ¿vale? Él me dijo que era libre, como las gaviotas que eran libres, como las golondrinas que eran libres, y yo lo creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora ya es muy tarde para apretar lo de mí. Ahora ya es muy tarde para apretar lo de mí. Ahora ya es muy tarde para apretaros de mí. Ay, la, la, la. Gusto de veros de nuevo, amigos. Walter Concheiro, vía satélite para Vista Visión 3, esta vez desde a Lagoa de Barquisimeto, para desexarlles a todos vostedes moita sorte nesa bonita e venturosa patria que teñen todos os galegos e para enviarlles ademais un saúdo de todos os galegos vía satélite que aquí traballan para facer unha Venezuela mellor. Pero non se vayan todavía, porque ainda nos queda por facerlles unha derradeira pregunta. Esta é a seguinte: cal é a moeda nacional de Venezuela? Pénsenos moi ben, envíenos as súas respostas vía satélite e non esquezan que o premio poden ser 1000 bolívares. Ben, queridos amigos de Galicia e países todos da galeguidade polo mundo, hasta aquí foi
este magno espectáculo vía satélite. Efectivamente, amigos, un super show mandado desde aquí, desde Venezuela, para toda la hermosa galeguidad de vía satélite, gracias a las comunicaciones de satélite. Eso para poder decir que aquí, a cientos de miles de millones de kilómetros, tienen también ustedes su bonita tierra gallega. Sí, señor, porque este é un país cunha mesma lingua, a mesma fala e o mesmo sentimento de galeguidade. Xa para rematar, queremos mandar un cordial abrazo recordando un tema inolvidable que sigue acadando un enorme éxito internacional. Vamos cantar a dúo, como non, Osvaldo Ferreiro de Vistavisión 3 en directo e acompañado esta vez por la voz monumental. Gracias, Osvaldo. Este orgullo del espectáculo nacional de Latinoamérica, como es Néstor Romero, la voz de las Antillas. Néstor. Gracias, Osvaldo, muchísimas gracias. Ya nada más, amigo, despedirnos sin olvidar también a estos maravillosos compatriotas de sangre, a estos gallegos escandinavos y también a los gallegos de raza negra y a los chinos gallegos y a todos esos gallegos que se extienden por el mundo y hasta el mismísimo José Luis Moreno, que también es gallego como lo son sus Y los muñecos. gallegos de Galicia. Incluso también sin olvidarnos de los bonitos y famosos gallegos de Galicia. Para todos estos amigos, un tema del maravilloso, del genial, del también gallego catalán Xavier Cugat, este gran hombre que hizo una bonita versión de esa bonita ciudad gallega que es Vigo. Para todo el mundo el bonito tema Para Vigo me voy. ¿Entramos a la de 3, Osvaldo? Entramos a la de 3. 1, 2 y 3. Para Vigo me voy. Ya toda Galicia canta con nosotros. Para Vigo. Adiós, Osvaldo. Di adiós a tus amigos gallegos. Hasta luego. Yo también me Adiós. despido junto con Néctor. Y yo con mi amigo Osvaldo. Esto no está muy ensayado, pero Adiós, amigo. como es vía satélite, Nos adiós. sale del corazón. Adiós, amigo. No sé si despedirme otra vez yo también. Hasta luego. Porque me reprochan, mi amor, que yo ande viajando, que ande siempre acá por allá, la casa mudando. Porque me reprochan, mi amor, que yo ande viajando, que ande siempre acá por allá, la casa mudando. Cuando nos conocimos te dije que yo era un emigrante y no debes pensar ahorita que soy un tunante. Me gusta el baile de la muñeira, me gusta el vino y la parrillada, todos los versos de Rosalía y hasta su obra no publicada. Me gusta el baile de la muñeira, me gusta el vino y la parrillada, todos los versos de Rosalía y hasta su obra no publicada. Porque me reprocha, mi amor,